Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Buen domingo estén pasando, querida audiencia de este podcast del Rincón de los Relatos del Gato. Es una bonita mañana de domingo. No se levante aún o acerque el desayuno a la cama y relájese. Déjese llevar por estas historias del día de hoy, que serán interesantes y llenas de terror. Hoy les narraré dos historias escalofriantes donde los sucesos paranormales hacen aparición. Antes de iniciar, recuerda que si no quieres tener pesadillas, debes suscribirte a este canal, dejarme un like. Es la mejor manera de que YouTube me proyecte a personas nuevas y haga crecer esta comunidad. Envíame tu historia a las redes en pantalla y así sin más, vamos a iniciar la cita con lo inexplicable, con este relato que se me ha hecho llegar y el cual se me pidió mantener en anonimato. También aprovecho para mandar saludos a Ángel Fabián, que es un seguidor de este podcast y no se lo pierde. Ahora sí, acompáñame a escuchar este testimonio en este rincón de los relatos del gato. Yo quiero mantener este relato como anónimo, y es que en ocasiones pareciera que los eventos paranormales quedaron en el pasado. Pero quisiera compartirles una historia reciente que ocurrió en mi familia. Como saben, actualmente está de moda el juego Free Fire, juego que ha causado sensación en chicos y grandes por su disponibilidad prácticamente en cualquier dispositivo móvil que tenga conexión a Wi-Fi. Esto le pasó a mi sobrino hace un par de semanas. El niño de 9 años, quien se llama Ramiro, se le ha vuelto un vicio jugar a Free Fire y ha tenido cambios muy extraños de conducta. Se volvió más aislado e irritable. Ya se había intentado de todo tipo de cosas para privarle de ese juego, pero siempre él encontraba una manera de volver a jugar. A raíz de este suceso con el niño, la casa se llenó de conflictos, y es que se generó un ambiente un poco complicado en la casa, con peleas y situaciones poco agradables. A partir de todo esto fue que ocurrieron una serie de acontecimientos muy perturbadores para cualquier persona, y aún más para un niño de su edad. Todo comenzó porque el niño aseguraba ver apariciones de fantasmas de personas rondando en la casa. El niño comenzó a tener visiones paranormales. Difícilmente quería quedarse solo, sin importar el lugar que fuera, si entraba al baño o si se quedaba solo en la habitación. Al poco tiempo corría muy asustado hasta donde estaba su mamá, argumentando que veía sombras a sus costados y que además le movían las cosas en su habitación. Pronto los demás en la casa se percataron también de que se caían objetos sin explicación alguna. Se escuchaban ruidos en la casa sin saber de dónde provenían. Se sabe que el juego tiene tintes muy violentos y escenas muy sangrientas, por ello es que su familia le atribuyó una especie de trauma al niño, debido a que jugaba varias horas diarias, trauma que quizá de cierta manera atrajo estos eventos inexplicables, pues no sabemos los límites aún de los poderes de la mente. Lo más extraño de todo esto es por qué todos en la casa eran testigos de los sucesos paranormales. No lo podíamos entender. Por consiguiente, se le hizo entender al niño que estaba mal que jugara tanto y se le prohibió definitivamente este juego. Pero pese a ello, la naturaleza del niño ya estaba afectada. Se consideró la posibilidad de brindarle atención psicológica, la cual se le dio, pero ni con eso el niño dejó de sufrir esos acontecimientos. De hecho, se incrementaron, teniendo además pesadillas nocturnas. Ramirito, como lo llaman en la familia, casi no dormía y además provocaba que su mamá pasara la noche en vela, angustiada por lo que sucedía. La mamá de Ramirito comentó los hechos con su familia y por fortuna, una familiar cercana, quien escuchó lo que sucedía a aquel niño, se acercó y les regaló una medallita bendita. Les dio también un libro de rezos y oraciones, sugiriéndoles que se juntaran por las noches para rezar. Y así lo hicieron durante algunas semanas, y poco a poco Ramirito volvió a la normalidad. Comenta el niño que en cuanto le colocaron la medallita, él se sintió más tranquilo, y hasta el momento no se la quita ni para dormir. Cada uno es libre de creer o no en estos sucesos. Muchos aspectos dependen de la fe y las creencias de cada familia. Pero sin duda, es importante vigilar lo que hacen nuestros hijos y verificar qué tipo de videojuegos son aptos para su edad. Y así, evitar crear cosas que no podamos controlar o entender su naturaleza. Doy gracias a los Relatos del Gato por compartir esta historia. Aún existe un debate acerca de que si son o no estos
el origen de la conducta violenta en niños o adolescentes. Los videojuegos son una industria que maneja miles de millones de dólares y sabemos que los hay de todo tipo, pero siendo más puntuales, los videojuegos que involucran violencia extrema y gore son los más envueltos en polémicas. Es bien sabido que la exposición constante de una persona ante un estímulo puede generar una normalización sensorial ante el mismo. Por ejemplo, los niños expuestos a la violencia en los videojuegos de una manera constante pueden llegar a normalizar ciertos actos y perder sensibilidad ante estos. Es por ello que si un día en la vida real el niño ve un accidente, un asalto al andar en la calle o bien presenciar ciertos tipos de violencia intrafamiliar o también que estos niños apliquen o reciban violencia de algún tipo, es muy posible que su reacción ya no sea tan notable y los sentimientos de culpa se vean disminuidos, reduciendo la noción de las consecuencias de dicha violencia, pues su cerebro ya habrá aprendido que estos sucesos o actos simplemente son comunes, pues el cerebro no distingue dentro de sus procesos si algo está ocurriendo en la realidad o en la imaginación. Todo se reduce a procesos cerebrales. Por ello es importante siempre tener la intervención de padres que ayuden al niño o al adolescente a diferenciar los contextos tanto de las películas, videojuegos, etc. y la vida real. Pero en fin, me metí un poco de lleno a ese tema de psicología, mejor vamos a parar en este punto. Dime tú qué opinas en la caja de comentarios. Mientras tanto, vamos a escuchar el segundo relato de este podcast. Recuerda que estás escuchando Los Relatos del Gato. Buenas noches, yo llevo semanas que quería enviar una historia que viví junto con mi esposa cuando recién nos casamos. En ese tiempo mi esposa y yo nos fuimos a vivir a una casa que compré en la zona centro de la Ciudad de México. De esto ya hace unos 40 años. Esta casa era una casa muy antigua. Yo la adquirí a un muy buen precio porque estaba algo maltratada, así que con unos ahorros que tenía logré darle una buena vista a ese lugar. Era muy agradable salir al balcón por las tardes que regresaba de trabajar y sentarme con mi esposa a contemplar lo bello de aquella ciudad. Llevábamos una vida muy tranquila y hasta la fecha sigue siendo así. Sin embargo, hubo un breve episodio en que consideramos que vivimos algo paranormal. Ocurrió durante las remodelaciones de aquella casa donde vivíamos, pues ahora nosotros ya vivimos fuera del país. Durante ese proceso de remodelación de aquella casa, contraté a varios trabajadores y yo estuve ayudándoles en mis días de descanso a llevar los trabajos de mano de obra. Yo en ese momento amaba esa casa, así que quería involucrarme en cada uno de los detalles. Fue una noche que estaba yo haciendo algunos dibujos de algunos cambios que quería hacer, que me quedé dormido en el escritorio. Y comencé a soñar que caminaba por aquella casa, la cual se veía muy oscura y fría. Cuando llegué al patio principal, donde teníamos una fuente, había un viejito sentado, el cual me invitaba a sentarme junto a él. Este me platicaba que él vivía allí, que esa casa le había pertenecido desde los inicios del siglo pasado. Me decía que yo le había regresado la vida a aquel lugar, y que él me lo agradecía mucho, pues él nació allí y allí murió. Yo desperté y estaba muy confundido, pues aquel sueño, la verdad que era bastante real. Pero yo no creía en nada de estas cosas paranormales, siempre fui muy escéptico. Pasaron unas semanas y mi esposa un día regresó de hacer compras, y cuando entró al comedor donde yo estaba, me dijo que había visto un pequeño destello similar a fuego que salía justo de uno de los bloques de la fuente del patio. Eso llamó mi atención por aquel sueño que tuve, pero no le di importancia. La semana siguiente, como parte de las remodelaciones, tocaba reemplazar esa fuente por una nueva, pues estaba muy deteriorada y no había mantenimiento que la hiciera revivir, por lo cual tomé un cincel y un marro y comencé a golpear para tumbar los bloques. Sorprendentemente, de los bloques que estaban más dañados por las cuarteaduras, vi cómo cayó una pequeña bolsa de tela, rota, la cual contenía 5 monedas de oro. Afortunadamente nunca estuvieron completamente sepultadas, porque después leí que pueden generar gases tóxicos que son dañinos. Con eso, entendí que aquel sueño que tuve con ese señor en la fuente era un mensaje real del más allá. Yo guardé esas monedas por mucho tiempo,
De hecho, fueron las que nos salvaron de la crisis del 94, y gracias a estas pude sacar a mi familia adelante, y ahora seguimos en una vida tranquila y feliz. ¿Qué les ha parecido esta historia, amigos? Imagínense la cantidad de tesoros que aún hay enterrados en casas antiguas en todo el país. Desde siglos atrás, sobre todo en tiempos revolucionarios, se dio mucho que la gente escondiera sus monedas de oro bajo tierra o en los muros de sus casas. Así que ya saben, si ustedes viven en una casa antigua, no está de más hacer un rastreo con algún detector de metales y puede que esto les traiga una buena prosperidad económica. La parte triste es que se cuenta que en muchos casos también hay maldiciones en estos tesoros, pues muchos de estos poseen ciertos guardianes o fantasmas atados a ellos, pues en vida su avaricia los llevó a cometer crímenes y han sido condenados a quedarse en la tierra junto a estas posesiones materiales y por nada del mundo dejarán que les sean arrebatados. Por eso se dice que mucha gente muere cuando los encuentra. Esto es lo que se tiene como creencia popular. Por hoy se nos ha terminado el tiempo. Agradezco por haber llegado hasta aquí. Te agradecería mucho si compartes o recomiendas este podcast con algún amigo o en tus redes sociales. Mi nombre es Diego, soy el Gato Humano y desde este rincón de los relatos del gato te deseo que pases unas dulces pesadillas.